programas donde la paz, el amor y la esperanza están dejando de existir. Para el mundo llega a usted el programa Manos Abiertas, con el orador Vicente Orellana. Y su grupo evangelístico.
Qué privilegio tan lindo estar con ustedes una vez más. Agradezco a Dios por la bondad, por la misericordia que tiene para con nosotros. En esta hora vamos a continuar con la serie Conociendo a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo es Jesús? El propósito de su venida. Hoy vamos a hablar acerca de la dedicación y les invito a inclinar el rostro. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias con todo nuestro corazón porque eres bueno, porque tu misericordia nos alcanza un día más, a pesar de nuestras maldades, de nuestra manera de vivir, de ser. Señor, tú tienes compasión de nosotros y nos das la vida. Padre, vamos a estudiar tu palabra. Te ruego tu dirección, que tú seas hablando a nuestro corazón. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, un feliz sábado para todos ustedes. Es motivo de gozo poder compartir el Evangelio y les invito a abrir su Biblia en el libro de San Lucas, en el capítulo 2, versículo 21 en adelante. Por favor, si tienen la Biblia, abran la Biblia. A pesar de que voy a pasar en la pantalla, es bueno que usted lea la palabra de Dios. Leemos entonces Lucas capítulo 2, versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, para dar par de tórtolas y dos palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hace 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño, y todos esperaban la redención en Jerusalén. Qué interesante cuando leemos la palabra de Dios. 40 días después del nacimiento, José y María debían ir a Jerusalén para presentar una ofrenda al Señor, una ofrenda de sacrificio. Ellos estaban de acuerdo con la ley judía, con la ley mosaica. Y como
la ofrenda era llevar un sustituto, era como llevar el sustituto del hombre. Jesús debía conformarse conforme a la ley en detalle, como se decía en la ley. Y la ley decía que todo niño que abra matriz debía ser presentado ante Dios con una ofrenda. Y aquí nosotros vemos que en esos días las ofrendas eran diferentes. Habían gorriones como ofrenda, habían cabritos, habían machos cabríos, había la vaca alazana, pero también habían palomas o tórtolas, becerros, carneros, novillos, cordero macho, buey. Cualquiera de ellos era ofrenda, y esta ofrenda representaba a Jesús. Y ellos llevaban esta ofrenda allí en representación de Cristo Jesús. Esta ofrenda debía ser sin mancha, debía ser una ofrenda perfecta. Los que tenían más llevaban quizás un novillo o llevaban un cordero, pero los padres de Jesús no tenían más que llevaron 2 tórtolas. Allí ustedes pueden ver 2 palomitas o tórtolas. Esa era la ofrenda de los pobres. Cuando llegaba esa ofrenda era para redimir ¿a quién? Al primogénito. ¿Por qué? Porque había que redimirlo con sangre. Es interesante, miren 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta era la manera de redimir. Redimir era llevarle de nuevo, traerlo de vuelta, y esto se entiende como redención. En el deseado de todas las gentes, página 34, versículo párrafo 3 dice, tanto físicamente como espiritualmente era un ejemplo de lo que Dios quería que fuese toda la humanidad mediante la obediencia a sus leyes. La dedicación de los primogénitos se remontaba a los primeros tiempos. Dios había prometido un primogénito del cielo para salvar a los pecadores. Esa era la promesa del Dios Todopoderoso. Este don debía ser reconocido en todas las familias y debía consagrarse al primer hijo, que era para Dios. Había de ser dedicado al sacerdocio como representante de Cristo a los hombres. Ese era el propósito de ir al templo llevando una ofrenda. ¿Por qué? Porque los primogénitos de Israel, cuando salieron de Egipto, el Señor les libró de la muerte. Quizás esta historia es interesante. Cuando vino la última plaga, iban a morir los primogénitos. Pero el Señor dijo a los hijos de Israel, maten un cordero, y este cordero representaba a Cristo Jesús. Y ahora dijo, manchen los dinteles de las puertas con la sangre del cordero. Y es así como podemos ver en esta gráfica. Allí en la sangre que estaba en el dintel de la puerta protegía la vida del primogénito. En cada casa donde había sangre no había muerte. ¿Por qué? Porque allí estaba el primogénito de Dios. Noten en Génesis, en el capítulo 4, versículo 22 y 23. Noten cómo dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Dios le dice, Israel es ¿qué? Mi hijo, mi primogénito. En Éxodo 4, verso 23 dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejar ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Noten el contraste. Israel, el pueblo de Dios, el primogénito de Dios. Y el Señor le dice a Faraón, yo voy a matar a tu hijo, al primogénito. Éxodo 5, versículo 2 dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Faraón rechazó totalmente lo que el Señor le había dicho.
Jehová estaba mostrándole lo que iba a pasar y que finalmente aquella noche el ángel de la muerte pasaría y mataría a todo hijo primogénito, excepto aquellos que estaban cubiertos por la sangre del Cordero. Cada casa había de ser señalada a fin de que cuando pase el ángel su misión de muerte, omitiera todos los hogares que estaban cubiertos por la sangre del Cordero. Mis hermanos, eso es el Evangelio. El Evangelio es algo que el hombre no lo obtiene, no lo gana. Nadie gana la salvación. La salvación es un regalo maravilloso de Dios. ¿Y cómo? Por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, con la sangre ¿de qué? Del unigénito Hijo de Dios. En Éxodo 13, versículo 2 dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abra matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, es mío. Dios dice, aquellos que son míos están ¿qué? Consagrados, son especiales. Números capítulo 3, verso 13. Porque mío es todo primogénito. Desde el día que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel, así como de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. Así es que el pueblo de Israel tenía que llevar el hijo primogénito, tenían que ofrecer un sacrificio por él y rescatarlo. Y también los animales eran rescatados. ¿Cuánto significado tenía la presentación de Cristo Jesús? Cuando Jesús fue llevado al templo, el sacerdote no pudo mirar algo como especial. ¿Por qué? Porque era como todo niño, llegaba como todo niño. Y es más, era un niño pobre, no era un niño rico. Era un niño que venía con casi nada, no tenía más que ofrecer. Sus padres eran pobres y traían todo lo que tenían. José y María llevaron al sacerdote, al niño, para presentarlo, y el sacerdote miró como cualquier niño. Allí estaba el niño Jesús, presentado ante el sacerdote. Pero Dios, en su infinita misericordia, Dios hizo algo impresionante, algo maravilloso. El Señor estaba en ese momento levantando. ¿Qué estaba levantando? Estaba levantando un nuevo, al Redentor. Noten cómo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Este era el que estaba siendo levantado. ¿Era quién? Cristo Jesús. Pero el sacerdote no pensó que ese niño era aquella gloria de la cual habló Moisés y que Israel lo había perdido. Estaba en los brazos del sacerdote. Estaba allí y todo era normal, como todo niño presentado allí en ese lugar. Sistemas de sacrificio se habían vuelto tan comunes. Sacrificar corderos, presentar niños, era una rutina de cada día. Pero allí, en ese momento, la presencia visible de Dios se había apartado ya del santuario. Los 10 mandamientos y el arca del testimonio ya no existía para ese tiempo. Pero allí estaba llegando lo más importante. Estaba llegando ¿quién? El niño de Belén. Estaba velada la gloria de Dios. Estaba velada. Los ángeles se postraban ante aquel pequeño. Pero este niño, quizás inconsciente, estaba siendo presentado. Este era aquel que Moisés le dijo: yo soy. Él era ¿qué? Aquella columna de nube y de fuego que guiaba a Israel. Él era
de lo que habían predicho los profetas del pasado. Él era el deseado de todas las gentes. Era la raíz de la prosperidad de Israel. Era la estrella resplandeciente de la mañana. Ese era Jesús, el maravilloso Jesús. El nombre de aquel niño fue puesto en los registros de Israel. Pero Él era la esperanza de la humanidad caída. Queridos hermanos y amigos, cuando nosotros podemos ver la gloria de Dios, lo maravilloso que es Dios, el niño que había nacido y que estaba siendo presentado en el templo, Él era el verdadero sacerdote de Dios, en la que se basaba la casa de Israel. Por eso el apóstol Pablo en Hebreos 10:21 dice: y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, Jesús, el gran sumo sacerdote. Verso 24: mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Este es Jesús. El Jesús que estaba siendo llevado al templo. El niño pequeñito allí envuelto en pañales. Él era la gloria maravillosa de Dios. Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen mismo de su substancia, en quien sustentan todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando Jesús fue presentado en el templo, un niño casi insignificante, Él era el Dios Todopoderoso. El acto de Dios de dar a su Hijo al mundo no pasó inadvertido. Quizás el sacerdote ignoró lo que estaba pasando en ese momento, pero Dios tenía hombres y mujeres de Dios que estaban siguiendo la profecía. Lucas capítulo 2, verso 25 en adelante. Aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Miren, aquí aparece un personaje, el hombre llamado ¿qué? Simeón. Este hombre, dice, era un hombre justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel. Pero este hombre estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sobre él. Al entrar en el templo, solo vio una familia que presentaba un primogénito al sacerdote. En el verso 26 dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Hermanos, esto me emociona, ¿saben? Me emociona tanto saber que Dios tiene hombres sencillos, simples, pero que sienten y que oyen al Espíritu Santo de Dios. Y le dijo Dios a él: no vas a ver la muerte si no ves al ungido del Señor. En el verso 27 dice: movido por el Espíritu Santo vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, noten, el Espíritu Santo de Dios le lleva al templo. Los hijos de Dios son movidos por el Espíritu Santo de Dios. Es impresionante. Su aspecto del niño indicaba pobreza. Pero Simeón no estaba mirando lo que le cubría al niño. Él miraba la gloria maravillosa de Dios. Simeón era un hombre arrobado en éxtasis. Ahí estaba viendo al niño que estaba envuelto en pañales en los brazos de María, mientras su alma se inundaba de gozo, de alegría, de gozo. ¿Por qué? Porque estaba allí el Redentor del mundo. En el verso 28, Lucas 2:28, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: qué hermoso este hombre, tanto había orado y había pedido a Dios, y Dios le dio el gozo de tener al Mesías en sus brazos.
Versículo 29 dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. ¡Qué alegría! Este hombre ha vivido toda su vida. Y el gozo más grande, ¿cuál era? Tener a Jesús en sus brazos. Ese era el momento más especial en la vida de este hombre. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado allí? Versículo 30 dice, porque han visto mis ojos, ¿qué? Tu salvación. Y mis hermanos, esto quizás podríamos quedarnos aquí y hacer un sermón hermoso sobre la salvación. Dice, han visto mis ojos, ¿qué? Tu salvación. A veces pensamos que la salvación es una enseñanza, una doctrina, que hay que enseñarle los pasos para la salvación, qué hacer para la salvación, cómo hacer para... Hermanos, la salvación no es una doctrina. La salvación no tiene que ver con acciones. La salvación es una persona. La salvación es Cristo Jesús. Jesús es la salvación. De allí que cuando tú aceptas a Jesucristo, tú eres salvo. ¿Por qué? Porque cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ayer el hombre de Dios dice, porque han visto mis ojos, ¿qué? Tu salvación. La salvación, tu salvación, la salvación estaba en las manos de este hombre, un niño pequeñito nacido en Belén. Ahora menciona el verso 32, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Dios ha preparado la salvación para todos los seres humanos. Jesús vino por todos los seres humanos. No vino solo por el pueblo de Israel, vino por Israel y vino por el resto de la humanidad. Versículo 32 dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ese es Jesús. Revelación a los gentiles y gloria para el pueblo de Israel. Pero no está solamente allí el profeta Simeón. Ahora Dios también tenía otro personaje. Y en la presentación de Jesús ahora viene otro. Noten allí, Ana la profetisa vino y confirmó el testimonio de Simeón acerca de Jesucristo. Ana está allí, una mujer anciana. Versículo 36 en adelante estaba también allí Ana profetisa. Esta era una mujer de Dios. Una mujer que había quedado viuda, una mujer que había sufrido, pero en su corazón también estaba la esperanza de ver a quién, al Mesías, de ver al Salvador. Y ella entra y cuando llega allí, noten cómo dice, ella servía al Señor de día y de noche con ayunos y oración. O sea, no era una gente que simplemente era uno que estaba en el templo, no. Era gente que ayunaba, que oraba, que pedía a Dios. Ellos querían, ellos leían la profecía y sabían que era el tiempo de la llegada del Mesías. Pero esta gente ayunaba de noche y de día con ayunos y oración. Dice en el verso 38, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. O sea que la venida de Jesús no fue pasajera. La venida de Jesús no es que nació y todo el mundo quedó en silencio, no. En el mismo templo de Jerusalén, Simeón proclamó la gloria de Dios en Cristo, allí en ese niño de Belén. La profetisa Ana levantó también y mostró y habló a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esa redención maravillosa. Estos humildes adoradores habían estudiado la profecía. Y ellos no ocupaban cargos preponderantes. Porque a veces el problema es que mucha gente piensa que porque tiene un cargo, él debe saber todo lo de Dios. No. No porque somos pastores o porque seamos presidentes de conferencias, nosotros somos toda la autoridad y tenemos todo el conocimiento. No, hermanos. Dios se manifiesta a los humildes de corazón.
a esos seres humanos que ayunan, que oran, que se encuentran en continua comunión con el Dios Todopoderoso. En los días de Jesús, los sacerdotes no les importó quién llegó al templo. Pero estos hombres y esta mujer de Dios, ellos sí reconocieron a Jesucristo. La profecía de Isaías, capítulo 11, versículo del 1 en adelante, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Saldrá la vara del tronco de Isaí, y este es Cristo Jesús. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento, de temor de Jehová. Todo esto estaba en Cristo Jesús. En el verso 3 dice: y le harán entender, diligente en temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oían sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Arguirá con equidad a los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Mis amados, este es Jesús. Jesús el Señor, el Rey, el Todopoderoso. Y esto estaba en la profecía, y esto muestra la profecía. Isaías 11:5: y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Isaías 9, versículo 2 y al 6: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los moradores de la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Jesús resplandeció en medio de las tinieblas. En el verso 3 dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Jesús era alegría para los seres humanos. En el verso 4 dice: porque tú quebraste tu pesado yugo, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Jesús era el libertador. Y lo hermoso, mire lo hermoso de Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Oh, hermanos, qué belleza es el Evangelio. Jesús es el Dios fuerte. Jesús es el Padre eterno. Jesús es el príncipe de paz. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Ese era el momento especial. Ese era el momento que Simeón estaba mirando. Ese era el momento que Ana estaba mirando. Pero en las palabras dirigidas a la bienaventurada Virgen María, había algo especial. Noten en el versículo 34: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y será señal que será contradicha, y una espada traspasará tu alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba hablando del día de la muerte de Jesús, cuando la bienaventurada Virgen María, al pie de la cruz, miró a su hijo entregado como sacrificio, y una espada de dolor traspasaría su alma. Él debía caer para que nosotros podamos levantarnos. Él debía morir para que tú tengas vida. Y mis amigos, si nosotros queremos vivir, tenemos que morir al pecado, entregarnos a Jesucristo y dejar que Cristo viva en nosotros. En el juicio final, el día del juicio final, cada alma perdida tendrá que comparecer ante la presencia de Dios
por haber aceptado o haber rechazado el regalo maravilloso de Dios. Todas las cosas quedarán claras a los ojos de los hombres. Cada ser humano tiene que elegir, y la elección es aceptar la salvación que es Cristo Jesús o rechazar. En el libro de Apocalipsis 15, versículo 3, nos dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Ese es mi Jesús, el Rey y el Señor, el Todopoderoso. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Mis amigos, nosotros necesitamos tomar una decisión. Nosotros necesitamos entender que sin Dios no somos nada. Que nuestra vida es una vida vacía sin Dios. Que no tenemos ningún propósito. Pero Dios es el Dios creador. Dios puede tomar este corazón de piedra y cambiarlo a un corazón de carne. ¿Por qué no le dices a Dios: Señor, oh Dios, crea en mí un corazón limpio? No puedo seguir así, no puedo. No puedo más. Ayer recibí una llamada de un joven que me decía: pastor, no sé qué hacer con mi vida. Me siento vacío, me siento solo, no sé qué hacer. Quizás me estás oyendo hoy. Yo te digo, querido joven, si Dios no está en tu corazón, no vas a ser feliz. Quizás me preguntes: pero pastor, ¿qué puedo hacer? Dile: Señor Jesús, me rindo a ti. No puedo luchar solo. No puedo seguir solo. Quizás los vicios, la angustia interior está en ti. Pero dale tu vida a Dios sin reserva. Si quizás usas droga, haz de Cristo Jesús tu droga. Abrázate de Jesucristo. Entrégate a Él como eres y dile: Señor, no puedo más. Tal como soy, me rindo a ti, mi Dios, me rindo. Construye en mí un nuevo corazón, pero construye, Dios, construye. Y cuando le pidas a Dios con angustia, con ansias, Dios hará el milagro y la transformación de tu vida. Escuchemos esta hermosa melodía que canta Fidel Madrid. Yo agradezco a Fidel por los momentos especiales. Oh Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no retires de mí tu Espíritu Santo. No puedo más seguir así. Te necesito. Como un soldado vengo a ti, cansado y herido. El enemigo destrozó mi frágil corazón, mas arrepentido vengo a ti. Estoy perdido. Tal como estoy, Señor, me rindo a tus pies. Destruye todo el mal que existe en mí. Construye en mi interior un nuevo corazón. Un nuevo corazón construye en mí, oh Dios.
lo que no era mío, mas arrepentido vengo a ti. Perdón, Padre mío, el enemigo destrozó mi frágil corazón, mas arrepentido vengo a ti. Estoy perdido, tal como estoy, Señor, me rindo a tus pies. Destruye todo el mal que existe en mí. Construye en mi interior un nuevo corazón. Un nuevo corazón construye en mí, oh Dios. Tal como estoy, Señor, me rindo a tus pies. Destruye todo el mal que existe en mí. Construye en mi interior un nuevo corazón. Un nuevo corazón construye en mí, oh Dios. 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 Oh, mis amigos, este es el momento quizás más especial de esta predicación. ¿Por qué no le das tu corazón a Dios? Oh, Dios no pide que seas algo especial, solo quiere que vengas como estás. Estás hundido en la droga, ven así. Estás hundido en el alcohol, ven así, oliendo alcohol. Estás hundido en la prostitución, ven como estés. Quizás sientes que eres un homosexual y te sientes mal. Aunque la gente diga todo está bien, tu corazón dice que no estás bien. Pero ven a Jesús. Jesús te abraza. Jesús vino a este mundo y se hizo un niño como nosotros. Vivió en la pobreza para que nosotros podamos ser ricos, ricos en la gracia de Dios. Jesús vino para nuestra salvación. Acepta esa salvación y comienza una nueva vida en Cristo Jesús. Te invito a inclinar el rostro, vamos a orar. Querido Padre, tal como soy me rindo a ti, mi Dios. Crea en mí, Señor, un corazón nuevo. Cambia mi manera de ser, de vivir. Yo no puedo cambiar, Señor. Soy un desastre, soy un fracaso, Padre. Pero me rindo a ti. Y, Señor, si tú quieres, puedes limpiar mi vida, puedes cambiar mi corazón. Haz de mí un instrumento de bendición y de paz. Me rindo a ti, mi Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un lindo sábado, compartan con sus amigos, compartan, es importante compartir. Que Dios les bendiga.